Luis es tambero. En su chacra de pocas hectáreas, cuida como nadie de sus vaquillonas Olando. No terminó la secundaria en el agroindustrial de su pueblo. Todos los días, Luis lleva los cientos de litros de leche cruda de sus vacas a la industria láctea de Pedro. Pedro es un productor de lácteos que pasteuriza, envasa y convierte en quesos, yogures y cremas la leche de todos los tamberos de la región. Pedro tuvo la oportunidad de estudiar, de especializarse en los procesos de los distintos productos de la industria láctea y tiene un ingreso muy superior al de Luis. Luis quiere progresar, quiere aprender a elaborar sus propios quesos y cremas para convertirse en un empresario de la industria. Pero siguiendo el razonamiento de los clásicos y neoclásicos, Pedro le sugiere que no se meta en temas tan engorrosos, que se dedique a cuidar y a ordeñar sus vaquitas, que es el mejor en eso, y que le deje a él todo el tema de la producción, que para algo estudió, invirtió en maquinarias y equipos y maneja el tema como nadie. ¿Por qué Luis no puede producir sus quesos, envasar su leche y venderla para generar un mayor ingreso? ¿Por qué ocurre algo parecido con los países que parecen destinados a especializarse en una única actividad y no pueden producir bienes de mayor calidad tecnológica para venderlos al resto del mundo y generar así una mayor riqueza para su pueblo? ¿Qué escuela de pensamiento económico podrá ayudarnos a entender estas cuestiones? A comienzos del siglo XIX, los pueblos latinoamericanos se independizan de España. Dado que a diferencia de las colonias de Norteamérica no han desarrollado núcleos fabriles de importancia, estos países se especializan desde un principio en la producción y exportación de alimentos y de materias primas. A partir de este reparto, las naciones industrializadas se dedican a los bienes manufacturados de mayor complejidad y condicionan a las naciones menos desarrolladas a crecer hacia afuera. El modelo agroexportador, vigente en Argentina entre 1880 y 1930, es la máxima expresión de esa estrategia. La Gran Depresión de la década del 30 desintegra el orden establecido. El comercio mundial se derrumba y el crecimiento hacia afuera se queda sin el afuera. Los países se repliegan sobre sí mismos buscando el autoabastecimiento. Las naciones europeas desarrollan su propia producción y dejan de importar bienes agropecuarios. Las exportaciones latinoamericanas se desploman. A los países del sur ingresa menos moneda dura, fundamentalmente dólares, necesarios para la compra de los bienes industrializados que el norte fabrica. Ya no es posible adquirir aquellos bienes manufacturados que no se producían localmente. Los países latinoamericanos se ven forzados a un cambio de rumbo. No existe otra opción que fabricar aquello que venía del extranjero. Sin proponérselo ni desearlo inicialmente, comienzan a desarrollarse procesos industriales que sustituyen importaciones por producción local. Surgen cada vez más empresas que contratan cada vez más trabajadores que ganan mejores salarios, que demandan entonces los bienes que esas empresas producen. Este esquema de crecimiento hacia adentro tiene un especial desarrollo en los países de mayor tamaño de la región, como Brasil, México y Argentina. Las incipientes empresas latinoamericanas son protegidas de la competencia extranjera gracias a los aranceles que establecen los gobiernos de la región. Además, se les otorgan créditos para que adquieran su equipamiento y se crean empresas públicas de modo que el Estado desarrolle actividades estratégicas. Se impulsa fuertemente la educación, la investigación científica y el desarrollo de la tecnología local. Se fundan organismos públicos para la difusión del conocimiento entre empresas industriales y agropecuarias. Esta estrategia de sustitución de importaciones
permite reducir las compras al exterior de bienes industriales de consumo, como las prendas de vestir y ciertos alimentos. Con el tiempo, se extenderá a industrias cada vez más complejas. Sin embargo, el propio desarrollo de estas industrias comienza a generar un cuello de botella. Los países latinoamericanos no logran producir bienes de capital, es decir, bienes con los que se manufacturan otros bienes, como laminadoras de acero, plantas procesadoras de celulosa, máquinas, herramientas, bienes de mayor complejidad tecnológica. Vuelven a faltar dólares para importar esos insumos y maquinarias. En ese contexto, buscando superar esos desafíos, surge el pensamiento estructuralista latinoamericano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no hay duda sobre la debilidad que ha provocado el crecimiento hacia afuera en los países latinoamericanos. Las bruscas caídas en los precios de exportación de las materias primas y en las inversiones externas son identificadas como las principales limitaciones para el desarrollo de la región. En 1948, las Naciones Unidas crean la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. En la CEPAL, un equipo de académicos y funcionarios, dirigidos por el gran economista argentino Raúl Prebisch, comienza a plantear un nuevo enfoque para los problemas latinoamericanos. Nace el primer gran cuerpo de pensamiento latinoamericano, el estructuralismo. La obra que da inicio a la Escuela Estructuralista Latinoamericana es El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, de Raúl Prebisch, conocida también como el Manifiesto Latinoamericano. Los estructuralistas latinoamericanos señalan que los males que aquejan a la región se encuentran en problemas estructurales de nuestras economías y recomiendan una fuerte participación del Estado para la instrumentación de grandes políticas que transformen realmente a las naciones. Un esfuerzo sostenido y de grandes proporciones como jamás ha tenido que acometerlo hasta ahora América Latina, advierte Prebisch. El trabajo de Prebisch abre la puerta a la expresión del pensamiento de otros latinoamericanos que desafían los dogmas de los grandes centros industriales. Celso Furtado en Brasil, Aníbal Pinto en Chile y Aldo Ferrer en Argentina, entre otros. El pensamiento dominante, gestado en los países centrales, establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como si esto último fuera algo natural y no un producto de la historia. Según esa división internacional del trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios, y a los países centrales, que disponen de abundante capital, les corresponde dedicarse a los bienes industrializados que requieren de tecnologías más modernas. Los estructuralistas se preguntan entonces, ¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo y que generan una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes, el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida, con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. A la periferia la conforman los países con estructuras productivas menos desarrolladas que conviven con altos niveles de desempleo, de pobreza y sujetos a las reglas de juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y la periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Tienden a acentuarse y son cada vez más amplias.
El subdesarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones que requiere políticas públicas particulares para resolverlo. Las diferencias estructurales entre el centro y la periferia han nacido en tiempos de la colonia, pero según el pensamiento estructuralista, se reproducen y se amplían con el correr de los años. Las estructuras del centro son diversas. Incluyen una amplia variedad de bienes y de servicios. Producen de todo un poco. Desde los bienes de consumo corrientes de la población hasta las maquinarias y equipos necesarios para el funcionamiento de sus fábricas. Además, son eficientes porque utilizan de forma homogénea modernas técnicas de producción. Las estructuras de la periferia, en cambio, son especializadas. Lejos de toda variedad y diversificación, se concentran en los productos agropecuarios y minerales. La demanda de la población de otros bienes de consumo se satisface mediante las importaciones de los países centrales. La estructura, además, es heterogénea porque coexisten las actividades que se destinan a exportaciones hacia el centro y que evidencian un gran desarrollo tecnológico, con otras totalmente relegadas que solo interesan a la periferia. Como consecuencia, conviven en América Latina áreas sumidas en el atraso con otras muy modernas. La pobreza extrema con la riqueza. El sector rural latinoamericano, al incorporar equipamiento en reemplazo de mano de obra, expulsa a miles de trabajadores que se trasladan a las ciudades en busca de una vida mejor. Sin embargo, la atrasada industria no tiene la capacidad suficiente para absorber a todos esos trabajadores desocupados y a los que se incorporan como consecuencia del crecimiento de la población. De esta forma, una porción mayoritaria queda relegada y vive en pésimas condiciones en los barrios marginales que rodean las ciudades. América Latina cuenta con hombres y mujeres trabajadores y con ganas de progresar. Abunda en recursos naturales de los más diversos y cuenta con empresas grandes, medianas y pequeñas en las diversas ramas de actividad. Pero le falta un ingrediente insustituible para seguir creciendo. No puede fabricar por sí misma dólares. Ni los pesos argentinos, chilenos, uruguayos, ni los reales brasileños sirven para comprar maquinaria importada. Se necesitan dólares contantes y sonantes. Como la existencia de dólares dependerá del éxito de las exportaciones de alimentos y de productos primarios, y estas exportaciones fluctúan constantemente en precios y en cantidades, la compra de insumos y maquinarias al exterior se ve interrumpida constantemente. Los estructuralistas denominan esta principal limitación al desarrollo latinoamericano como la restricción externa. La disponibilidad de moneda extranjera para afrontar las importaciones que aún no han podido ser sustituidas por la producción nacional se reconoce como un desequilibrio estructural, recurrente, cíclico. Origina caídas en la producción y el empleo. Provoca incertidumbre en los empresarios que dudan en invertir por miedo a que una nueva crisis pulverice sus ganancias. Además, para superar la escasez recurrente de dólares, los países latinoamericanos contraen deuda externa, pero no porque no tengan recursos, sino porque no disponen de moneda extranjera. Los dólares generados por las exportaciones de bienes primarios no alcanzan para hacer frente a las importaciones de bienes industrializados, porque los bienes industrializados que Latinoamérica importa son mucho más dinámicos que los productos primarios que exporta. Los avances tecnológicos les permiten a los países centrales sustituir cada vez más los productos naturales que produce la periferia por artículos artificiales, como fibras sintéticas en lugar de algodón y plásticos en lugar de caucho, entre otros.
Y por otro lado son más dinámicos porque, a medida que crecen sus ingresos, los ciudadanos de los países centrales consumen cada vez más bienes industrializados diversos que ellos mismos producen. Para superar el principal limitante al desarrollo de la América Latina, la restricción externa, los estructuralistas proponen un cambio radical en las economías de la región, profundizando la industrialización. Los estructuralistas creen que América Latina debe profundizar la industrialización que inicialmente surgió de manera espontánea después de la crisis de los 30. De esta manera, se reducirá la dependencia externa de bienes manufacturados de mayor complejidad y se aliviará la restricción externa. Al no depender de la importación de bienes de capital e insumos, el crecimiento de la región no se verá limitado por la falta de moneda extranjera. El desarrollo de nuevas industrias generará más puestos de trabajo, mejorará los salarios y logrará una mayor integración social, incluyendo a la población expulsada del campo. Para superar el atraso latinoamericano, los estructuralistas consideran que el Estado debe adoptar un rol fuerte y activo. Con mucho esfuerzo, Luis, el tambero, ha estudiado una tecnicatura en procesos de la industria láctea, un plan de capacitación que el Estado lanzó para alentar el desarrollo de los productores. Con ese conocimiento, y gracias a un préstamo gubernamental que se les otorgó a todos los que completaron el curso, Luis se animó a producir sus quesos artesanales, sus mantecas. Después de varias idas y vueltas, Luis logró la primer gran aceptación de sus productos, la de su familia y sus vecinos, que los incorporaron de buen grado a la dieta diaria. Sin embargo, Luis sabe que, si quiere hacer de su emprendimiento una industria como la de Pedro, debe llegar con sus productos más allá de los límites de su campo. Necesitará más leche para procesar y sobre todo maquinarias, centrifugadoras, pasteurizadoras, cámaras, envasadoras. ¿Cómo podrá hacer Luis para desarrollar su emprendimiento y llegar algún día a competir con los productos de Pedro el Industrial? ¿Qué más tienen para aportar en ese sentido los estructuralistas sobre el desarrollo de la economía de la región? Para volverse más competitivas, operar de manera eficiente y aprovechar plenamente la capacidad de sus fábricas, algunas empresas industriales latinoamericanas necesitan dirigir su producción a mercados más amplios que los de su propio país. Y para lograrlo, los estructuralistas promueven la integración latinoamericana. Para eso es clave un proceso de integración regional que aliente una competencia controlada entre los países y la constitución de un mercado común latinoamericano. Ese mercado común permitirá que las empresas latinoamericanas que necesitan una demanda mayor para ser eficientes puedan lograrlo. Y será una plataforma de aprendizaje para incrementar la eficiencia de las empresas industriales que en un futuro podrán llegar a exportar a los países centrales. En un primer momento, y gracias a la estrategia de sustitución de importaciones, se crean cientos de miles de puestos de trabajo en la industria. Los trabajadores reciben mejores salarios y la pobreza se reduce notablemente en toda América Latina. Sin embargo, la restricción externa no puede resolverse. Las nuevas industrias requieren insumos, maquinarias y repuestos del exterior. Además, las empresas transnacionales instaladas en la región envían gran parte de los beneficios a sus países de origen y agudizan la escasez de moneda extranjera.
Las industrias nacionales no logran exportar al resto del mundo y las que sobreviven lo hacen gracias a políticas proteccionistas permanentes que les permiten competir. Un grupo de pensadores latinoamericanos, los teóricos de la dependencia, adoptan posturas más radicales que los estructuralistas y proponen el socialismo como vía alternativa. La crisis derivada del shock del petróleo en 1973 y 1974, que encarece abruptamente el precio de este insumo fundamental, es un duro golpe para la sustitución de importaciones y siembra el terreno para el predominio de las políticas neoliberales durante el último cuarto del siglo XX en América Latina. En Chile y Argentina, el liberalismo regresa con fuerza de la mano de regímenes militares de una violencia inusitada. Los dictadores y sus técnicos aseguran que los problemas latinoamericanos se deben a la excesiva intervención del Estado en la economía y que los países tienen que aceptar el lugar que se les ha asignado en la División Internacional del Trabajo, especializándose en los bienes primarios para los que se encuentran mejor dotados y terminar con la protección a la industria para que sobrevivan las empresas industriales capaces de competir con las grandes empresas de los países centrales. Durante los últimos años, Latinoamérica viene desarrollando una nueva etapa, una concepción alternativa del orden económico internacional. El pensamiento estructuralista vuelve a cobrar gran actualidad. El Estado ha decidido apoyar los emprendimientos de productores como Luis, que le agregan valor a su producción y generan nuevos beneficios para el país. Luis se asoció con otros productores lácteos de la región con los que compartía las mismas ansias de progreso. Juntos se establecieron como una cooperativa. Adquirieron maquinarias gracias a los préstamos a muy baja tasa que les otorgó el Estado. Sus quesos, yogures, leches y mantecas con marca propia comienzan de a poco a ganar espacio en las góndolas de los mercados de la región, del país y del mundo. Por primera vez, Luis y sus socios sueñan despiertos mientras contemplan la Vía Láctea.